Bienvenidos. Soy Analía y en este espacio te voy a dar no uno, ni dos, ni tres, sino 5 argumentos de por qué estamos en el mejor momento como región para emprender. El argumento número 1 tiene que ver con el acceso a mercados y a tecnología. Hoy estamos en un mundo en el que en la palma de la mano, a través de nuestros celulares, tenemos acceso a muchísima información, muchísimas historias, casos de éxito, tecnología, donde desarrollar un producto hoy es mucho más rápido que hace apenas 5 años atrás. Argumento número 2, acceso a ecosistemas. Hoy hay disponibles ayuda de mano de muchas organizaciones que trabajamos con emprendimientos. En Uruguay somos más de 100. En Argentina ese número se eleva a 500. Y en Paraguay, entre 40 y 60 organizaciones dedican su tiempo y su experiencia para impulsar emprendimientos, para ayudar a emprendedores a pensar más en grande y tomar mejores decisiones. Argumento número 3, acceso a mentorías. Y acá cuando decimos mentorías y pensamos en el rol del mentor o de la mentora, que es alguien que nos va a ayudar a pensar diferente, nos va a hacer las preguntas difíciles y nos va realmente a sacar de la caja de la dinámica diaria para poder tomar decisiones que impulsen realmente nuestro emprendimiento, también pensamos en pares, en ir construyendo una red de contactos conformada no solo por estos mentores y mentoras, sino también por otros emprendedores que están pasando por lo mismo que nosotros o que lo pasaron hace poco y su experiencia nos puede ayudar a que lo nuestro sea un poquito más fácil de sobrellevar. Acceso a unicornios. Cuando decimos unicornios en el mundo emprendedor, nos referimos a empresas que tienen una evaluación verificada de más de $1.000 millones. Esa evaluación verificada puede ser a través de una salida en bolsa o de una ronda de inversión que alcancen estos números. Latinoamérica tiene un gran número de emprendimientos que alcanzaron esta evaluación en los últimos años. Sobre todo en los años 2021 y en la primera mitad de 2022 hubo un auge de unicornios en la región que realmente pusieron a la región en un mapa de oportunidades, atrayendo inversión, atrayendo a otros emprendedores y, por supuesto, también potenciando el talento que tenemos como región también a la hora de empleo. 5. Acceso a capital. Obviamente, cuando nosotros pensamos en un emprendimiento de crecimiento sostenible, necesitamos capital que acompañe cada una de las etapas de desarrollo. Si pensamos en conquistar varios mercados, en lanzar varios productos, entonces obviamente ese plan va a tener que ir acompañado de un financiamiento que nos ayude a llegar a los siguientes niveles y así poder consolidarnos como compañía. Ven en la gráfica en este momento, que también en el año 2021 y la primera mitad de 2022, acompañado al auge de unicornios, hubo un acceso, digamos, a financiamiento mucho más elevado que lo que viene siendo la media. Ahora estamos en niveles más normales para lo que es la región. Pero hoy hay acceso, cuando tenemos una buena idea, un equipo fundador muy bueno, hay acceso a financiamiento para poder llevar nuestra idea más allá. Pero al final, estos 5 argumentos van un poquito más. Lo que yo quiero mostrarles es que más allá de los números, más allá del acceso, de la tecnología, de la información, de los contactos y del financiamiento que podamos contar en este camino, lo importante es que podamos emprender en algo que nos haga plenos, que podamos emprender con propósito, que encontremos este concepto japonés de Ikigai, encontremos el lugar donde se junta lo que queremos, lo que realmente amamos, nuestra pasión, con lo que realmente somos buenos y por lo que además el mercado está dispuesto a pagarnos. Si logramos encontrar ese equilibrio, que no es fácil y no hay recetas y no las traje, pero si logramos encontrar ese equilibrio, realmente vamos a estar emprendiendo con propósito, con pasión y de una manera sostenible y ojalá resolviendo un problema real de la sociedad en la que estemos emprendiendo. Traje 3 amigos que por ahí no los conocen y está bien, y en un ratito prometo contarles quiénes son. Pero antes de eso les voy a contar una historia real de la mañana. Hoy me levanto muy temprano y mi hija mayor, que se está yendo de campamento, mañana me dice, mamá, se me rompieron los auriculares. Y tiene un montón de horas de ómnibus, campamento, es necesario. Y dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Y antes de venir para acá, los pedí por Mercado Libre porque llegan en el día. Y ella se va mañana temprano y va a tener los auriculares. Cuando vine para acá, me tomé un Cabify.
súper efectivo, estuvo buenísimo y puedo estar acá hoy con ustedes contándolo. Pero ese Cabify lo pagué desde una cuenta internacional. Y ese dinero se tuvo que triangular desde el exterior. ¿Quiere que les diga quiénes son estas 3 personas? Estas 3 personas son emprendedores Endeavor. Marcos Galperín, de Mercado Libre, es emprendedor Endeavor desde el año 1999. De hecho, es el primer emprendedor Endeavor del mundo. En segundo lugar, Juan de Antonio, es emprendedor Endeavor desde el año 2015. Y también Sergio Fogel, por dLocal, es emprendedor Endeavor desde el año 2013, él, la compañía 2016. ¿Y por qué les conté esto y por qué para mí era importante contarles sobre estas personas que están atrás de 3 grandes unicornios que tenemos la suerte de tener en la red de Endeavor? Para mostrarles que este tipo de emprendimientos y este tipo de valor que hoy son parte de la vida de todos nosotros, pedí los auriculares por Mercado Libre, me vine en Cabify y triangulé con una cuenta en el exterior con dLocal para poder pagar ese viaje, podemos ser nosotros. Esos surgieron de un ecosistema como el de Uruguay, el de Argentina, el de España en el caso de Juan, pero también puede ser de Paraguay. Y hoy están acá resolviendo problemas de la vida de todos, reales. Quiero contarles además que Cabify está en esta feria de empleo, así que les recomiendo darse una vueltita ahí también para poder conocer su propuesta. Pero estas compañías que hoy son súper conocidas y enormes y gigantes, surgieron como startups. Pues la realidad es que cuando tenemos una idea y la llevamos adelante, a eso le decimos startup y después va creciendo. ¿Qué tiene que tener una startup, digamos, para cumplir estas características? Y lo primero que miramos nosotros o que valoramos es bueno, un proceso de innovación, que realmente venga a resolver de manera innovadora un problema real. Y no es simplemente la capacidad de planificar, sino de ejecutar, sino esa resiliencia de darse cuenta que cuando no es por ahí podemos dar marcha atrás para tomar impulso y pensar en una manera distinta de hacer las cosas. Y en esto nosotros, quienes trabajamos con emprendedores, siempre les decimos que más allá de enamorarse del producto o la solución que están proponiendo, que muchas veces el emprendedor dice, pero esto es como mi hijo, yo no lo puedo dejar así ir. Pero en realidad, más que eso, lo que el propósito te tiene que ayudar a conectar es con el problema que estás resolviendo. Porque muy probablemente la solución que pienses que hoy va a combatir ese problema no va a ser la que termine saliendo al mercado o la que termines vendiendo 10 años después en otros mercados. Entonces, ese pivoteo entre el mercado y la solución, y voy, y vengo, y pruebo, y tomo distintas decisiones, es natural del proceso de una startup. Abracémoslo, pero sepamos que va a ser así. Por otro lado, un modelo de negocio es escalable. Esto tiene que ver con, yo quiero que esto siga por los años y siga resolviendo problemas y siga llegando a más personas y siga mejorando la vida de todos. Bueno, eso lo hacemos a través de un modelo escalable. ¿Qué quiere decir un modelo escalable? Un modelo que no dependa necesariamente de cuánta gente contrato para seguir creciendo, sino que pueda crecer en manera menos proporcional a la cantidad de gente que empleo. Que no quiere decir que no emplee mucha gente, sino que puedo crecer sin depender de ese crecimiento que se termina traduciendo en costos, ¿verdad? Y sobre todo esta capacidad de que tenemos que pensar en un modelo que sea replicable en otros mercados, replicable en otros segmentos de mercado también y replicables en otros productos, por ejemplo, el caso de Mercado Pago y Mercado Libre, ¿no? O sea, ese tipo de escalabilidad es importante a la hora de pensar una startup. Y por otro lado, y esta no sé si es una buena noticia, pero tienen que saber que si están emprendiendo, están asumiendo muchísimo riesgo. Ese riesgo se paga, ese riesgo después se traduce en una rentabilidad. Pero es un camino muy arduo, es un camino muy difícil, es un camino donde un día estamos arriba y celebramos y está buenísimo y por favor celebren cuando estén arriba, pero también sepan que van a estar abajo y van a tener que volver a encontrar la manera de subir, porque la incertidumbre es extrema en el mundo del emprendedor. Les cuento, para que tengan una idea de cuáles son esas etapas o esas fases que van a cumplir como emprendedores liderando una startup, ¿tá?
Primero esto de generar una idea, ¿no? De encontrar este problema y decir, ¿cómo puedo resolver yo este problema que veo, que es real, que está en la sociedad, que lo tienen muchas personas? ¿Cómo puedo yo acercar esa solución? Una vez que tenemos eso, tenemos que validarlo, porque por ahí algo que a mí me parece fantástico como solución no lo es, o algo que a mí me parece que es un problemón, en realidad salgo al mercado y me doy cuenta que no necesariamente mucha gente lo ve de la misma manera que yo. Ahí, primera etapa de pivoteo. Voy, vuelvo, entiendo qué se quiere, vuelvo con otra idea. La validación es clave, pero sobre todo es clave para ir entendiendo también mi cliente, mi mercado y cómo también puedo escalar las siguientes etapas de mi emprendimiento. Después me tengo que dar vuelta y hacer un desarrollo. Primero, obviamente, voy a arrancar por lo que se llama un MVP, que es un desarrollo mínimo viable para poder probarlo efectivamente. Y después, si funciona, trabajo sobre ese MVP para seguir desarrollando mi producto. Después voy a tener que buscar plata, porque es muy difícil que alguien te pague antes de que tengas nada. Hay muchas organizaciones, y sobre todo de mano de organizaciones públicas, que están dispuestos a dar subsidios, dinero no reembolsable para que los emprendimientos puedan desarrollar este tipo de soluciones. Obviamente estamos hablando de inversiones acorde a la etapa del emprendimiento en el que estamos. Pero la realidad es que busquen esos ecosistemas de vuelta. Acérquense a los ecosistemas porque van a poder conseguir muchas de las cosas que necesitan para poder salir de esta etapa inicial. Y bueno, después hay que lanzarse a la cancha, hay que salir a vender, hay que conseguir esos clientes, hay que conseguir sobre todo ese primer cliente que es fan y que nos va a acompañar en todo y que se va a animar a probar nuevos features y nuevas cosas que le propongamos. Hay que salir a la cancha. Y la mejor persona para vender lo que estamos haciendo nosotros somos nosotros mismos. Sobre todo al principio para entender bien cómo se comporta nuestro cliente y cómo estamos entendiendo el vínculo con el mercado. La escalabilidad es clave para poder hacer un emprendimiento que no sea dependiente de nosotros mismos, sino que sea algo que realmente pueda ser replicable, como veíamos anteriormente. Y bueno, ya después, cuando estemos consolidados en el mercado, en la jerga esta del emprendedurismo, a esa scale-up, a esa startup, perdón, ya le empezamos a decir scale-up, pero esto es un tecnicismo no más. Ahora, hablamos mucho como del financiamiento y de cuánto vamos a necesitar, digamos, ese financiamiento. Obviamente, lo que les quiero decir acá es que depende mucho del caso a caso y de las necesidades y obviamente con lo que nos encontremos. Si quieren, en mi experiencia de trabajar con emprendimientos, que por suerte llevo casi 20 años conociendo historias buenísimas, tiene que ver mucho con Latinoamérica, tiene una resiliencia única que realmente nos diferencia respecto a emprendimientos que pueden surgir en otros mercados. Entonces aprovechemos eso también. Pero para que se den una idea, en este gráfico lo que les muestro son como las distintas etapas o los distintos tipos de financiamiento según la etapa en la que se encuentre nuestro emprendimiento. Como ven ahí abajo, la gráfica empieza como abajo del 0, que tiene que ver en esa etapa que yo les contaba, que estamos como desarrollando la solución, que nadie está dispuesto a pagar por algo que no existe, está bien. Entonces a esa etapa inicial en el emprendedurismo le decimos Valle de la Muerte, ¿tá? En esa etapa es donde nosotros tenemos que conseguir la inversión de los organismos públicos, como les decía, o la inversión de lo que se dice más allegados, ¿viste? Algún amigo, algún familiar que nos pueda prestar un poquito de plata, nuestra inversión, por supuesto, personal, para poder desarrollar eso, salir al mercado y ojalá que haya mucha gente dispuesta a pagar por eso y ya estemos en las siguientes etapas. Esto es a modo simplemente ilustrativo de cuáles son las etapas de la startup y la scale-up que van a ir necesitando distintos tipos de inversión. Pero les traigo otra mala noticia a todo esto, y es que el 90% de las startups fallan. Y es así. Y lamento decírselos, pero es así. ¿Y por qué fallan? Y bueno, principalmente fallan por un tema de planificación financiera. Fallan porque estimamos gastar un dinero que terminamos gastando antes de lo previsto y entonces necesitamos salir a buscar otro y por ahí no lo encontramos. Fallan también porque nos dimos cuenta que no había una necesidad tal como nos habíamos imaginado nosotros al inicio en el mercado y entonces no había un mercado dispuesto a pagar por lo que nosotros estábamos proponiendo de la manera que nosotros estábamos proponiendo. Esas son las principales razones que se ven. Esto es un estudio a nivel internacional, ¿tá? Pero en Latinoamérica pasa esto mismo. O sea, tenemos que ser muy cuidadosos con la planificación financiera,
Y sobre todo, muy cuidadosos en esta etapa como de validación y de pivoteo en el mercado para entender que lo que realmente estamos proponiendo es algo que es necesario y que además hay personas dispuestas a pagar por eso. ¿Por qué les muestro esto? Y no es porque Analía es negativa y amarga, no. Se los muestro porque si nosotros ya sabemos por qué la mayoría de las startups fallan, podemos anticiparnos. Y cuando digo que podemos anticiparnos, podemos conversar con otras personas que hayan liderado startups fallidas y que hayan vuelto a empezar. Porque lo importante no es fallar, sino levantarse y volver a emprender, volver a probar y sobre todo compartir esa experiencia con otros para que la curva de aprendizaje de los que vienen atrás sea un poco más llevadera, un poco más corta. Entonces, de vuelta, les traje esta mala noticia porque ya que lo sabemos, ya que reconocemos el problema, anticipémonos. Y por otro lado, para mí es importante que ustedes se queden con esto. Está buenísimo hacer planes y es necesario hacer planes, pero la clave es la ejecución. No tanto la idea, que nos puede parecer muy innovadora, pero créanme, en alguna parte del mundo alguien ya lo pensó o lo está pensando. La clave en el emprendimiento es la ejecución, es el equipo de fundadores, es el combo que armemos de capacidades para poder llevar eso adelante. Y esto que les contaba también de no es lo mismo una startup, que es eso que nosotros decimos, ir de 0 a 1, que de 1 a 100 cuando en la etapa más de scale up. Pero lo importante es lanzarse al agua, es emprender, es empezar a construir nuestras redes, empezar a entender qué organizaciones me pueden ayudar, empezar a entender qué propuesta puedo yo traer a la mesa para resolver este problema que entiendo que es real y que hay gente dispuesta a pagar. O sea que clave las redes de contacto, clave el equipo fundador y sobre todo, lo más importante de todo, es la ejecución. Y para que se den una idea de esto que yo les contaba, que somos muchas las organizaciones que trabajamos con emprendedores en la región, les traje este mapa para ver cuán conectados están los ecosistemas en Latinoamérica. Y la realidad es que tenemos ecosistemas muy conectados, ¿tá? Este es un estudio que hace el Monitor Global de Emprendedurismo y lo que muestra es eso mismo, es no cuántas organizaciones necesariamente, sino cuán conectadas y cuán comunicadas están esas organizaciones entre sí para ayudar a los emprendedores, porque no todas las organizaciones trabajamos sobre los mismos desafíos o sobre las mismas etapas. Entonces es clave estar alineados entre nosotros mismos para poder acompañar al emprendedor en la etapa adecuada o en la etapa que lo necesite. Entonces, de vuelta, nunca estuvimos en un momento en Latinoamérica donde emprender estuviera tan latente. ¿Por qué no puede haber acá, en esta sala, en esta feria, los próximos fundadores de las grandes compañías que resuelvan problemas reales? ¿Qué problema te gustaría resolver?